Alguien dijo, la lógica es la única, por eso me concentro en ella. Me acoplo. Albert Einstein dijo, la lógica te lleva de A a B, pero la imaginación te lleva a cualquier lado. Luego estrenan a Fidel Castro, miren esta fecha, en el 1948, en abril, el 9 de abril concretamente, en Colombia, en el Bogotazo, donde varias voces se han levantado para decir que Fidel Castro fue quien asesinó a Gaitán. Fíjense, si Fidel no fuera importante, cuando el Bogotazo, el presidente de Cuba no era Batista, ya Batista había dejado de ser presidente de Cuba. Cuando el Bogotazo, bueno, Batista en el 44, estamos hablando del 48, había dejado de ser presidente entre comillas, porque un golpista como Batista, además que no era cubano, no podía ser el presidente de Cuba, por eso no daba discursos para que la gente no escuchara su acento. Batista no estaba en el poder, el que estaba en el poder era Grau, que también se habla de una mala relación de Batista con Grau. Eso es mentira. Todo eso son cuentos que nos hacen para que uno crea lo que nos cuentan y no lo que realmente es. Y si así fuera, por ejemplo, si Fidel Castro era un desconocido, ¿por qué Grau San Martín, el presidente de aquel momento, por qué mandó un avión directamente a Colombia para sacar a Fidel de todo aquello? ¿Por qué? Que le pase eso a cualquiera de nosotros que esté en un lugar a ver qué presidente manda un avión. Nadie manda un avión, pero es que Fidel era un protegido. Cuando hablamos del Bogotazo, y como en otras ocasiones hemos dicho, a esta gente que domina el mundo le gusta repetir números, fechas históricas. Por eso no es una casualidad que el día 9 de abril del 58, coincidiendo con el 10º aniversario del Bogotazo, Fidel Castro pidiera al pueblo cubano desde la Sierra Maestra una huelga general. Fíjense, hay nombres también que coinciden. Quisiera meterme en eso, pero es un tema más profundo, ¿no? Porque a Fidel le marcó mucho el nombre del líder que él asesinó en el Bogotazo. Y claro, ¿por dónde anunció esta huelga? Bueno, pues por eso que los cubanos creen que existió, que se llama Radio Rebelde, que por lógica, la Sierra Maestra, si la gente se alumbraba con faroles, ¿de dónde había tantas antenas para poder transmitir desde la Sierra Maestra para que se escuchara hasta en México? Radio Rebelde se transmitía desde una emisora de Venezuela. Simplemente en la sierra se grababa y un guajiro bajaba en un mulo con las cintas y salían o por la base naval de Guantánamo o por Manzanillo hacia Venezuela para que luego se transmitiera. Nosotros analizamos simplemente que allí había un campamento y una emisora. Sí estaban los trastes, porque esta gente se cuida mucho de meter la pata. Sí estaban los trastes para que uno crea que aquello era una emisora. Pero imagínense en una guerra donde uno se tiene que mover de un lado a otro, donde supuestamente uno es perseguido por un ejército, andar con todos esos trastes para transmitir. Eso es imposible. Pero el trabajo que hay detrás de todo esto y lo bien que todo esto se explicó en las escuelas, incluyendo este servidor que también lo tuvo que explicar, pues nos hacen ver aquello que no es cierto. Por eso hablamos siempre de que la verdad incompleta
no es mentira. Sin embargo, dentro de la verdad contada hasta la mitad hay doble mentira. Y ahí es donde está el nudo que nos da trabajo a los cubanos desatar. Entonces pensaban que era un narcotraficante, le dijeron a Fidel que dónde es que dormía, dónde residía, y Fidel los llevó hasta allí, y allí vieron el armamento más moderno del momento. Allí lo tenía Fidel, y estos hombres que custodiaban a Fidel, Frank Sturgis y Whelan, informaron al Departamento de Estado a este hombre que tenía acciones en la United Fruit en Cuba, Foster Dulles, hermano del director de la CIA, y le dijeron: oye, a Fidel lo tienen preso aquí. Desde allá llamaron a México y dijeron que soltaran a Fidel sin quitarle ni una bala. Entonces Fidel no era agente de la CIA. ¿Cómo vamos a interpretar esto? Que lo soltaran así como así, sin siquiera coger los $50,000. No, hay que soltarlo porque esto quema. Esto quema, no podemos quedarnos con esto en las manos. Y lo sueltan, y Fidel sigue ahí en su aventura, con sus hombres entrenándose para la guerra. Y Batista lo sabía. Batista sabía que Fidel estaba en México, porque la mujer de Fidel, con quien se hizo todo el truco para que se divorciaran, la mujer de Fidel fue a despedir a Fidel a México. ¿Quién lo dijo? Una hermana de Fidel en una entrevista. Hasta el niño le llevaron allí para que se despidiera de ellos. Y como si esa mujer tenía en el gobierno de Batista al padre y a 3 hermanos, Batista no iba a saber que Fidel estaba en México. No ya que lo mandara a matar a México, eso puede ser que no, pero para esperarlo bien en Cuba. ¿Por qué Batista en Cuba, si sabía que se le iba a hacer una guerra de guerrilla, no preparó a militares para la guerra de guerrilla? Incluso mientras Fidel iba a salir de México hacia Cuba, Batista acuartela las tropas. En un país sin guerra, ¿por qué acuartela las tropas? Y luego también era necesario que Batista diera un golpe de Estado en el 52 para que su querido Fidel en el 53 tuviera un motivo para arremeter supuestamente contra Batista. Aquí, el que no quiera creer que estas cosas son organizadas por la CIA, entonces es porque admira ciegamente a Fidel y idolatra esa forma de Fidel, de estratega, lo que nos dijeron en la escuela. Es decir, creyó lo que verdaderamente nos decían en la escuela, que yo también la creía, aunque aún siendo niño decía cómo 12 pueden derrotar a toda esa barbaridad de militares. Y más que nos decían que venían con escopetas de agua, que no era el caso. Andaban muy bien armados, con lo último, porque para eso todo se lo pasaron y con mucho dinero por delante para que comprara todo el que se metiera en su camino, o lo compraba o lo mataba. Es imposible que 12 derroten a 70,000. Ahí no hay lógica que valga. Bueno, no fueron 12, en Alegría de Pío quedaron 45 al lado de Fidel. No fueron 12, lo que pasa que él utilizó esto de los apóstoles y él era el Cristo que con 33 años y una barba llegaría a La Habana para seducir, ¿no?, de esta forma a la población católica de Cuba. Mucha gente vio en Fidel algo más allá de lo que verdaderamente era. Si uno analiza, porque esto del Moncada merece un análisis aparte. A nosotros siempre se nos dijo en la escuela, yo también lo repetí cuando me tocó impartir clases, que la idea de Fidel era coger las armas del cuartel
fíjense esto, meterse contra un ejército regular en un cuartel inmenso y plagado de soldados para llevarse las armas hacia la Sierra Maestra. Ya ahí hay algo que no guarda relación ninguna con la lógica, porque bien se podía ir a la Sierra Maestra con las armas que tenía. Y luego, ¿de dónde sacó tanto dinero para llegar de La Habana a Santiago de Cuba? Es decir, casi desde el rabo del cocodrilo hasta el hocico. Llegar con tantos carros, ¿de dónde tanto dinero para los carros, para el combustible, para alquilar una granja en Santiago de Cuba? Óigame, señores, ¿de dónde sale este dinero? Nos han hecho creer algunos historiadores cubanos de estos de pacotilla que eso lo daba el padre de Fidel. El padre Fidel no tenía para eso. El padre Fidel era un acomodado precisamente por haber criado a Fidel, pero no tenía para eso ni se hubiera metido jamás en eso. Este dinero venía a través de Batista. Le llegaba a Fidel porque Batista mismo fue el que le eligió el cuartel Moncada. Simplemente se trataba de aquel día, cumpleaños de la CIA, de crear un gran baño de sangre en Cuba para que la prensa del mundo entero reconociera que en Cuba había un caudillo que se había opuesto a un golpe de Estado un año antes y que este caudillo se llamaba Fidel Castro. Esta fue la forma de presentarlo al pueblo cubano y a gran parte del mundo, ¿no? La prensa no faltaba allí, la prensa de los Estados Unidos, que fue la que se encargó de de presentar al mundo a este Robin Hood. Pero se puede deducir lo que ocurre, como por ejemplo el periodista, uno de los 20 periodistas que subió a la Sierra Maestra, pues fueron 20, este hombre fue autorizado por Batista, es decir, de la casa de Batista salió el hombre para la Sierra Maestra. Me refiero a Matios, al que le hizo la publicidad a Fidel después en el New York Times. Es increíble cómo el general Cantillo era el mediador entre Batista y Fidel, es decir, por encima del verdadero jefe del ejército. Pero sobre todo, porque todo el mundo cree que solamente el del New York Times, y no, fueron muchos los que subieron a la Sierra Maestra y Batista lo sabía. Por lo menos el del New York Times se afirma que Batista, que fue autorizado por Batista, y Batista no podía mandar detrás del tipo a 3 o 4 que vieran dónde él llegaba y cazaran a Fidel, es decir, lo sabían los periodistas y el general que era presidente del país no sabía cómo dar con Fidel. Señores, somos anormales, no queremos ver la verdad. Luego Fidel llega a La Habana un 8 de enero sin un rasguño y nadie se pregunta cómo es posible un hombre que viene de una guerra, incluso sin venir flaco ni nada. Fidel lo que estuvo en la Sierra Maestra de vacaciones y paseando entre la sierra y la base naval de Guantánamo. ¿Usted cree que es casualidad que 3 presidentes de Cuba salieran de la zona esta de Banes, donde pudiéramos ubicar la frente más o menos del cocodrilo que es Cuba, donde estaba la United Fruit Company desde principios de siglo, donde estaba el suegro, el que iba a ser el suegro de Fidel, donde nacieron los cuñados de Fidel y la mujer de Fidel? ¿Ustedes creen que todo esto es casualidad? Donde el suegro de Fidel era alcalde y abogado de la United Fruit, aparte de ser juez en la zona. ¿Ustedes creen que todo esto es casualidad? Y ya no hablemos de después, ¿no? Que la Facultad de Derecho de la Florida tiene el nombre del suegro de Fidel Castro.
Y ahora voy a entrar en una comparación para que vean cómo Batista y Fidel estaban acoplados. Celia Cruz no lo sabía, incluso fue quien llevó por el mundo nuestro dolor, fue quien transmitió donde quiera que estuvo el dolor cubano, pero el dolor cubano no podía pasar en su expresión de decir que aquello era comunismo y que estábamos pisoteados por los soviéticos. No podía decir que estábamos pisoteados por los Estados Unidos, pero hasta ahí estuvo autorizada y supongo que temas que ella no pudo captar por una cuestión de nivel cultural, que ni yo mismo sé ya lo que es el nivel cultural, porque curiosamente los intelectuales del exilio, los más preparados, son los que más defienden la desgracia de Cuba, porque decir que Fidel era comunista es defender la desgracia de Cuba. Fidel no era comunista, Fidel era anexionista, Fidel era agente de la agencia de inteligencia de los Estados Unidos. Fidel fue el hombre de Washington. Además, el único cubano querido en los Estados Unidos ha sido Fidel. Es raro que hagan una moneda con la imagen de Celia Cruz y que no la hagan con la de Fidel, que fue uno de los personajes que dirigía a los Estados Unidos. De hecho, fue el jefe de personal de la Florida. Cuando usted pase por la Florida y haga fotos y admire todo lo que hay ahí, esa es obra de Fidel Castro. Incluso todo lo que se ha hecho con dinero del narcotráfico, porque Fidel fue el mejor narcotraficante de América. Fidel fue el nexo entre el narcotráfico del centro y del sur con el norte, con esa Florida que han hecho los cubanos con mucha lágrima, sin darse cuenta de lo que estaban haciendo, de que estaban cumpliendo los planes que Fidel decía que cumplía en Cuba, los cumplía en la Florida. ¿Qué hacía el viejo rey de España en el entierro, como le quieran llamar, de las supuestas cenizas de Fidel? Digo supuestas porque Fidel era demasiado brujo, demasiado creyente como para que permitiera, y demasiado egocentrista como para permitir que quemaran su cuerpo. Fidel está en cualquier parte menos donde está. Posiblemente esté en New York enterrado, que era el lugar favorito de él en este mundo. Incluso su equipo de béisbol era los Yankees de New York, era muy fanático a los Yankees. Yo no dudo que sea allí donde esté enterrado y no hay en esa piedra, porque igual un día sacan los restos de esa piedra por un cambio o por lo que ocurra, si los cubanos del exilio se llenaran de dignidad, y entonces en la piedra seguramente lo que se encontraría sería una nota de Fidel burlándose de quien haya creído que abrió su tumba. Porque es imposible, eso es como quererle echar la culpa a los soviéticos de la revolución cubana tan lejos, y Cuba con una base de los Estados Unidos, que los soviéticos vinieran a hacerle una revolución comunista. Esas son cosas, señores, para escribir sobre esos temas hay que estar bien preparado, y para leer y creerlo hay que estar perdido o tener una necesidad de creer lo que nos dijo Fidel. Y los soviéticos no nos pusieron el comunismo en Cuba. El comunismo en Cuba lo pusieron los Estados Unidos, como lo pusieron en la Europa del Este, como lo pusieron en Vietnam, como lo pusieron en Corea. Porque esa es su especialidad, no es su especialidad, es su obligación, porque no es un país libre, es una corporación, es el brazo armado del nuevo orden mundial, del viejo nuevo orden mundial, y donde los manden tienen que ir, como mismo el ejército cubano tenía que ir también. Más evidencias. Si analicen el grado de Fidel Castro, el grado militar, el rombo ese, todo eso que tiene ahí, todo eso tiene que ver con la masonería, que la masonería está implicada, la masonería en un nivel muy alto, no los de abajo, que son los que dan la idea de que existe humanidad y que existe bondad. Esos no saben
que del grado 33 para arriba, que por eso tienen un compás, siguen hasta acá el carajo para allá arriba, y que allá arriba son donde están los peligrosos, que los van seleccionando o los van comprometiendo, porque en estas cosas hay también mucho chantaje para obligar al individuo a trabajar para estos aparatos. El otro día me preguntaba un amigo que si ese paisaje es real o si era un montaje. Yo no sé hacer montaje, ni la persona que me está ayudando en esta labor no ha llegado tampoco hasta ese punto. Eso no es un montaje, eso es real. Lo que es mentira es el montaje de que a Fidel Castro la Agencia Central de Inteligencia le preparó 638 atentados. Creer eso, yo estoy de acuerdo con que me llamen loco, pero el que crea eso simplemente tiene que ser bobo, porque una agencia que con Kennedy no fallaron una vez, y en el caso de que no hubieran sido ellos, tampoco dieron con quién fue. Incluso a Fidel Castro, fusilando gente en Cuba, haciendo atrocidades en Cuba, expropiando estadounidenses, fusilando a estadounidenses dentro de Cuba, lo invitaron a su lugar favorito y que hasta le trajeran niños haciendo apología del movimiento 26 de julio con una barba y todo esto para fanatizarlos desde pequeños, porque Fidel no se equivocó cuando decía que el futuro pertenecía por completo al socialismo. Señores, nos han llenado de mentiras por todas partes. Entonces, estas son cosas que la lógica indica que estamos equivocados. ¿Cómo usted entiende que a Fidel lo invitaran a New York, que con tantos agentes de esa agencia de inteligencia, con una mafia que estaba resentida porque él le quitó La Habana, los casinos de La Habana, cómo ustedes pueden entender que fuera a New York, que la misma CIA lo protegiera, la mafia también? Señores, estamos perdidos si seguimos creyendo en lo que nos contó Fidel a la inversa. Fidel se paseó por todo New York, hizo lo que le dio la gana en New York y no pasó nada. Y no pasó nada, es decir, fue protegido por quienes supuestamente eran sus enemigos. Esto también es una prueba de que la mayoría de los cubanos exiliados, desde siempre, la mayoría de los cubanos exiliados está cumpliendo con un objetivo dentro de la Florida, principalmente dentro de la Florida. Por eso en la Florida cualquier cubano que ha intentado hacer algo contra Fidel, pues ha sido apresado o desaparecido. Cosas que nadie cuenta, porque detrás de todo esto hay mucho misterio. Está la verdadera mafia. Como si Fidel era el ídolo, el ejemplo a seguir por los malos, ¿cómo lo van a invitar a New York a que se pegue el paseo? Ningún presidente en los Estados Unidos ha sido aclamado ni ovacionado como Fidel Castro. ¿Por qué? Porque Fidel Castro formó parte del gobierno de los Estados Unidos. Mientras todos los demás eran efímeros, Fidel siempre estuvo ahí. Además, que la lógica le indique que casi todos los presidentes de izquierda, todo caudillo de izquierda, todo el que apareciera en América, dictador, todos fueron exterminados antes de cumplir con su bola de años en el poder. Y Fidel y Batista también, porque Batista y Fidel son lo mismo, murieron tranquilamente cuando le llegó el momento. Ya lo último que les puedo decir es que analicen cómo a Kennedy lo montaron en un carro descapotable en la Gran Nación, como le llaman muchos, y a Fidel Castro lo pasearon por New York en un carro blindado. El que quiera que saque sus propias conclusiones. Y este servidor les dice, no es lógico que Canadá sea un lugar que permanece congelado casi todo el año. ¿Sabe lo que es la tierra congelada? Que usted no pueda meter una guataca
en la tierra, un sacho, un asadón, como se llama en cualquier otro país, y que todo esté abarrotado de comida, y que en Cuba, que llueve constantemente, que hay calor, sol, que es lo que necesitan las plantas, que no haya comida, que no hayan supermercados, que todo esté vacío, porque los supermercados, lo que quede, por improbable que parezca, necesariamente tiene que ser la verdad.